Mis amigos, tengan todos un buen tiempo. Qué alegría que nos sigas acompañando mes a mes con nuestras temáticas de bendición. En este mes hemos estado hablando sobre la palabra viva, la palabra enviada, la palabra que es dinámica, que es poderosa. Y en este día, el último domingo del mes de octubre, la pastora Nelly trae una palabra de poder, convencidos que lo dicho por la Biblia es cierta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que nos alegramos muchísimo que estén con nosotros, recordándoles que todo el tiempo nuestras actividades en la iglesia se mantienen ahora presenciales. Acuérdate, estamos caminando juntos en la restauración de la adoración en nuestro lugar de el culto, domingo 8 en la mañana y domingo 10 en la mañana. A toda la familia le deseamos la mejor de las bendiciones y esperamos contar con su presencia este domingo con una bendición enorme, grandísima, y es una presentación de los niños, el ministerio infantil que celebrarán el Día de la Biblia. Así que todos bienvenidos. Con nosotros la pastora Nelly y una palabra de poder, de esperanza para tiempos conflictivos como estos. Dios me los bendiga y le damos paso a nuestra pastora en el día de hoy. Buenos días, amigos y hermanos. Venimos desarrollando el tema La palabra en acción. Algunos cuestionan la autoridad de la Biblia y la desdeñan o sencillamente se refieren a ella como el papel aguanta con todo. Pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios para los seres humanos. La Biblia ha sido definida como el libro más leído de todos los tiempos. Se estima que este texto sagrado del cristianismo ha sido impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Es mucho, ¿verdad? También ha sido traducida a más de 2.000 idiomas de forma parcial y a 450 idiomas de forma completa. O sea, se ha extendido por toda la tierra. Concretamente, el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento ha sido traducido a 1.329 lenguas, mientras que el Nuevo Testamento alcanza las 531 traducciones en la fecha del 11 de junio del año pasado, 2020. Así que es una estadística muy reciente y nos dice cómo la Biblia es importante en toda la tierra. La Biblia es el mensaje original de Dios para el hombre. Lo que en ella está escrito, o sea, la escritura, es la propia vida y palabra de Dios, o la boca de Dios, como hermosamente nuestra hija pequeña le preguntó a su papá: papá, ¿has visto la boca de Dios? Al ver el asombro y el desconcierto de él, ella le aclaró: papá, ¿has visto mi Nuevo Testamento? Y no pudo ser mejor descrita en ese momento la Biblia, porque era la Santa Biblia, la boca de Dios. Hoy les voy a compartir de la Biblia como el libro de Dios para el hombre. Y vamos a ir al texto bíblico que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, número 1, la Escritura es inspirada por Dios. El versículo nos dice que toda la Escritura, es decir, todo el texto mismo, fue inspirado por Dios. La palabra que Pablo usó en este versículo para comunicar la inspiración de la Escritura viene del original griego theopneustos. Theos, Dios, y pneo, respirar, que literalmente significa que toda la Escritura fue exhalada o soplada por Dios, un aliento. Él sopló sobre los escritores las palabras a escribir. Entonces, Dios es el autor del escrito bíblico. La Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia no tiene errores porque su autor no puede errar. Desde los manuscritos originales, la Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza, es segura, es infalible, o sea, cierta y verdadera. Con referencia a esto, en 2 de Pedro 1:20 al 21, en la versión Reina Valera del 60, declara: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Jesucristo mismo enseñó también que la Escritura es la palabra inspirada de Dios. Él afirmó que todo lo que dijo lo recibió del Padre Celestial y que todo lo que recibía era verdadero. Además, Él invitó a estudiar las Escrituras para verificar su testimonio y procedencia. Él decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, Él expresó que no actuaba por su propia voluntad, sino por la autoridad expresa del Padre en Él. Juan 5:19. También enseñó de la revelación del Espíritu Santo que vendría por medio de los apóstoles para guiarlos a la verdad. Juan 16:13 en Reina Valera 60 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La palabra inspirada de Dios es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios. Es el testimonio infalible y verídico de Dios y de su amor de salvación por los seres humanos en todos los tiempos, el cual quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento a través de las enseñanzas de la Escritura. Número 2. La Escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. El versículo 16 de 2 de Timoteo 3. Ahora, el Salmo 119, 7 al 8 nos dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La enseñanza de la palabra de Dios
la Santa Biblia, en estos versículos 7 y 8, entonces nos está enseñando varias cosas. Número 1, nos dice que estas enseñanzas son perfectas, o sea, excelentes, que son verdaderas, que no tienen defecto. Y por eso ellas reavivan el alma. Hace que recobren vida, que vuelva a vivir. El salmista era guiado a decir en el Salmo 119, 93, jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Qué importante que esta palabra maravillosa, cuando nosotros vamos a sus enseñanzas en su perfección, reanimamos el alma, volvemos a vivir, nos levantamos. Gloria al Señor, depresión, tristeza, todo se va por el poder de esa palabra y de esa enseñanza perfecta. Número 2, la enseñanza de las Escrituras es confiable, o sea, es digna de fe y de credulidad. Entonces ella trae sabiduría porque es sencilla, y el que es sencillo en recibirla, entonces la puede aprender y seguir. Amén. Y lo hace sabio. El Salmo 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Entonces, esa enseñanza confiable de la ley, de Dios, de la palabra, me dan sabiduría si tengo sencillez de corazón y no soy soberbia para decir yo me lo sé todo, el papel aguanta con todo, eso no es lo mío, ahí no voy a ser sabio. Pero cuando soy humilde y sencilla, puedo aceptar la corrección, la enseñanza, algo que no sabía, aprenderlo. Número 3, la enseñanza de las Escrituras es recta. Son rectos porque traen alegría al corazón. Entonces, esta enseñanza de Dios es directa, no se tuerce, no se desvía, no cambia, es íntegra, es honesta, por lo tanto, trae alegría al corazón. Ella entra a la vida y transforma. El Salmo 119, en el versículo 128 nos dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentiras. Y el versículo 162 me dice, ella me hace más feliz que si encontrara un tesoro. Así que cuando nosotros recibimos la enseñanza de la Escritura en su rectitud, en su dirección, sin desviar esa enseñanza, nosotros estamos encontrando un tesoro valioso. Y ese tesoro entra a nuestra vida y nos hace felices. Porque ¿quién no se ha encontrado algo en el camino y dice, mire lo que me encontré plata, me encontré este anillo, ¿verdad? Y se pone feliz porque piensa que es un regalo que no tenía. Así es cuando vamos a la enseñanza de la Escritura y aceptamos que modifique cosas malas en nuestra vida, nos da alegría porque tenemos un tesoro en nuestra vida, un nuevo amanecer. Número 4, la enseñanza de la Escritura son claros, dan buena percepción para vivir. Entonces, ella quiere decir que esa claridad trae mucha luz, trae transparencia que alumbra el camino, es limpia, es verdadera, es una lámpara que alumbra el camino y evita que tropecemos, que nos caigamos o que nos equivoquemos. Versículo 105 del mismo Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor. Cuando estamos caminando en la noche, en el campo, en las veredas, los citadinos no podemos, nos caemos. La persona que vive en el campo se acostumbra a la oscuridad,
pero sin embargo necesita una lámpara, una linterna para no irse por un precipicio, para no desviarse y equivocar el rumbo, ¿verdad? Porque necesitamos una luz. Así es la palabra de Dios. Ella nos indica por dónde va el camino. Cuando vienen las neblinas de la dificultad que opacan la luz, ella muestra, es por acá, Nelly, venga, Teresa, es por aquí. Y nos ayuda a caminar porque encontramos que hay una luz en el camino y no nos deja desviarnos. Por tanto, el corazón se alegra trayendo confianza, aporta la paz. Un corazón alegre, un corazón confiado está como descansado, vital, relajado. Una vida cuando tenemos paz, cuando las incertidumbres se aclaran, cuando no hay dificultades o en medio de las dificultades, pero podemos recibir la palabra de Dios en confianza para nuestra vida y en fe, entonces podemos superar las pruebas y las aflicciones, las dificultades. Hay consuelo, hay paz, descansamos, los niveles de estrés se disminuyen porque ella nos da ese reposo que necesita nuestra vida y nuestro corazón. Además, la palabra aclara el pensamiento para tomar decisiones sabias. Amén. Porque a veces en la vida necesitamos tomar decisiones para un trabajo, para el estudio, algo en el hogar, algo en el matrimonio, en la pareja, en una venta, en un negocio. Y no tenemos esa sabiduría, estamos confundidos, pero la palabra nos ayuda a recibir ese consejo sabio con respecto a la vida, a los negocios, y nos da proyección de vida. Entonces, seamos abiertos a recibir también esa palabra con sabiduría. Además, cuando recibimos las enseñanzas de la Escritura, en nuestra vida hay un cambio de actitud, porque la enseñanza trae confianza, es confiable. Entonces yo puedo cambiar mi actitud, porque ya no tengo temor de si eso será verdad, si sí me estará hablando bien, si será cierto. No, porque ya confío. Sé que es verdad, sé que es bien, que jamás me hará equivocar. Entonces yo puedo descansar y yo puedo ser una persona sencilla y sabia. Yo puedo recibir en mi vida, entonces, ánimo, valor para continuar. Puedo tener en mi mirada, en mi mente, una visión clara y transparente, una misión de vida y puedo tener un derrotero de camino, gloria a Dios. Ahora, tendremos objetivos claros, metas claras y un proyecto de vida definido cuando aceptamos la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida. También la palabra del Señor corrige nuestras equivocaciones y nos enseña a hacer lo correcto. Gloria a Dios, lo mejor. Porque no tenemos que estar en incertidumbre, dudando, ¿será que esto sí es apropiado? ¿Será que sí debo ir a ese lugar? ¿Será que sí debo pagar mis deudas? ¿Será que sí debo trabajar? No, ya eso es resuelto en la palabra. Ella me enseña, dice el salmista, día y noche, aun cuando estoy en mi cama, antes de dormirme, allí meditando, ella me enseña, me orienta, me muestra los caminos, las decisiones, las actitudes equivocadas. Entonces, por eso la palabra del Señor corrige. Y viene y dice, no es por ahí, Nelly, es por acá. Hebreos 4:12, en la Nueva Versión Internacional, nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, o sea, eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga
o sea, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es viva y poderosa, gloria a Dios. Ella es eficaz, quiere decir que produce el efecto esperado, es eficiente, llega a tiempo, en el momento, es resolutiva. Entonces, qué bueno tener una escritura, una palabra sagrada de Dios en nuestra vida, porque siempre está hablando. Con el paso de los años nunca muere, siempre está vigente, a tiempo, gloria a Dios. También dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra lo más profundo. Entonces, como la figura que usa es lo penetrante y lo agudo del filo de una espada, para dar a entender que sus palabras llegan a la vida, llegan a los pensamientos, llegan a la mente y los discierne, los organiza, los confronta, los ordena y ayuda a mostrar como un láser en nuestra vida qué cosas están equivocadas y por dónde debemos actuar. También dice que como es una espada, entonces ella puede mostrar o puede cortar lo que tenga que quitar, lo quita, lo modifica, etcétera, porque se necesita que tengamos en nuestra vida unos pensamientos y unas intenciones y unos motivos claros, espirituales y de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces ella, al interiorizarse en nuestra vida, lo muestra. Es como una radiografía de mis pensamientos, de cómo actúo, de lo que estoy realmente queriendo hacer, aunque mi boca diga otra cosa. El Señor lee en mi interior las verdaderas razones. Entonces ella muestra, y eso se llama discernir. La palabra entonces, como espada de dos filos, cortará lo que no es, y así salvará la vida del creyente para que no sea condenado y mucho menos tener una muerte eterna. Entonces yo puedo decir que la palabra hace una cirugía, es un bisturí, hace una cirugía cuando tiene que actuar, cuando tiene que quitar de nuestras vidas el pecado, las malas actitudes, los malos pensamientos, el mal proceder, motivos equivocados, errados, no damos la gloria a Dios, buscamos la vanagloria nuestra propia. La palabra entonces allí entra, penetra, alumbra y muestra las cosas equivocadas para que podamos hacer lo correcto, y ella las corrige, gloria al Señor. Entonces, ella es útil para enseñarnos. Ella instruye a nuestra vida, es como que nos habla al oído y a nuestra alma día y noche. El Salmo 37:23 nos dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá. Le agrada su modo de vivir y no le permitirá el Señor que caiga, porque le sostiene de la mano. El Señor ordena los pasos del hombre. Cuando habla de redarguir, es que cambia los argumentos humanos perecederos, esos argumentos que refutan la palabra, que se niegan a cambiar, que quiere caminar por un camino sin tropezar, pero está cogiendo el camino equivocado, se va a perder. Está caminando sin la suficiente luz, entonces ¿qué va a hacer? Las piedras lo van a hacer tropezar, los obstáculos no los verá y será derribado. Quiere decir, sucumbe al pecado, se vuelve débil ante las situaciones anómalas que no le van a traer bendición a su casa, a su vida. Y por eso él dice que si hay alguien justo, o sea, alguien obediente, que le obedece, él siempre le sostendrá. Muchas veces yo soy una persona muy propensa
a los tropezones y a las caídas. Pero qué bueno cuando voy con mi esposo, él siempre me sostiene y me dice, Nelly, y no permite que me caiga. Pero cuando he ido sola, me he pegado unos golpes muy terribles. Mis zapatos, su punta siempre está dañada. Es lo primero que daño por todos los tropezones que no veo. No sé si soy muy distraída o qué, pero ese ejemplo me clarifica a mí lo que puede suceder en mi vida cuando yo no atiendo ni me dejo sostener por su mano poderosa para no caer y perecer. Entonces es preferible que el Señor siempre nos sostenga y que nosotros sostengamos, tomemos su mano, porque así caminaremos bien. Ahora, la palabra, ella cambia y corrige. Nos llama la atención por todo mal proceder, llegando aún a la reprensión. El Salmo 37, 27 al 29 dice, apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Qué palabra tan importante y tan clara, porque Él ordena y Él dice, apártate del mal y haz el bien. Y si yo no obedezco ese principio y busco el mal, ¿qué crees que hará el Señor a través de su palabra? Me exhortará, me reprenderá, me corregirá muy fuerte quizás, porque Él quiere que yo deje el mal proceder. Jamás me obligará, Él respetará mi libre albedrío, pero sería yo muy tonta y muy desobediente si, sabiendo que Él me muestra el camino correcto, no lo siga. Al final voy a perder. Entonces, por eso Él dice, apártate, no sigas por allí, porque si sigues en el camino que yo te muestro del bien, tendrás donde vivir, hablando de las moradas celestiales y hablando de las moradas terrenales. Aquí quiere decir que tendremos siempre la cercanía de Dios en nosotros. Él podrá morar en mí como casa y habitación de Él, del Espíritu Santo, porque Él ama la justicia y Él no quiere la injusticia, Él no quiere el mal proceder, Él no quiere la burla. Él siempre estará con las personas que le son fieles, que le obedecen, que son justas, gloria al Señor. Entonces Él dice, aquí viene una promesa, que los protege, o sea, cuida de ellos. Hace un cerco alrededor de ellos, levanta un muro de protección, amén, porque son hijos fieles y obedientes, pero con los que no lo son, o sea, los malvados, Él los abandonará, Él dice aún, los acabará, porque ellos no tienen un futuro eterno, el pecado los va a alcanzar y los va a destruir. Cuando la palabra nos instruye también en justicia y en equidad, nos advierte hacer el bien y no el mal. Salmo 37, 3 al 7 también dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu causa justa como el sol del mediodía. Debemos ser instruidos en el Señor y Él quiere que un elemento tan esencial en estos tiempos como la justicia, la equidad, o sea, la verdad, estén siempre en la vida del creyente. Pero para eso es necesario confiar en Dios y en su palabra. Para eso es necesario mantenerse fiel a la palabra, a sus enseñanzas, a sus preceptos, a sus mandamientos, para ser felices y tener paz. Además, Él dice
que nos deleitemos, o sea, que disfrutemos, que tengamos gozo, alegría en el Señor por esa bendición de la palabra, porque así Él verá que disfrutamos y amamos su palabra y Él entonces traerá respuestas a los deseos del corazón, a los anhelos, a las metas se podrán cumplir. Él ayudará. Otra cosa que está diciendo aquí es que nuestro camino, lo que elegimos, lo encomendemos a Dios. Pidamos siempre su ayuda, su dirección, porque sencillamente nosotros no sabemos qué trae el camino a través de los años, la ruta de vida, pero Él sí. Y dice además que confiemos en Él y Él actuará, Él hará lo que sea necesario para ayudarnos a salir adelante y poder atravesar las circunstancias de la vida. Él también dice que hará que la justicia resplandezca. Y ese término de resplandecer quiere decir que será una justicia transparente, una equidad, una verdad clara que se puede ver, no nada oculto, turbio, torcido, corrupto, por debajo de la mesa. No, será algo que siempre saldrá en claridad y que Él defenderá nuestra causa cuando es justa. Lo que hagamos y lo que querramos hacer, si tiene la justicia de Dios, Él defenderá, Él ayudará y Él hará que se cumpla como el sol al mediodía, o sea, en todo su esplendor, en toda su extensión. Dios hará que seamos unas personas felices porque confiamos y somos fieles a Él y sobre todo a su palabra y sus enseñanzas. Para concluir, quiero recordar nuestro primer punto. Dijimos que toda la escritura era ¿qué? Inspirada por Dios. Quiere decir que Él sopló en los autores bíblicos las palabras a escribir. Entonces Dios es el autor del escrito bíblico. Recordamos también que la Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. La Biblia es sin errores porque su autor no puede errar. La Biblia es el mensaje original de Dios para el hombre. La Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza, es segura, es infalible, o sea, es cierta y verdadera. Jesucristo mismo enseñó que la Escritura es la palabra inspirada de Dios y que podíamos escudriñarla porque allí vamos a encontrar el testimonio de Él y la vida eterna. Como punto 2 también dijimos que la Escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, porque su enseñanza es perfecta, porque su enseñanza es confiable, porque su enseñanza es recta y porque su enseñanza es clara y transparente. Cuando la palabra de Dios corrige nuestras equivocaciones, nos enseña a hacer lo correcto, porque es viva y poderosa, nos redarguye. También dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta que alumbra esas zonas, espacios oscuros de la vida para que sean clarificados y para que podamos corregirlos. Y que además esa palabra nos exhorta y nos instruye. La palabra de Dios permanece para siempre, gloria a Dios, es dinámica, realiza grandes cosas, porque dice el libro de Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. En esta hora, y después de ver la importancia de la Escritura, su inspiración y su actuar, su enseñanza y su proceder en nuestras vidas, es tiempo de que te acerques más a la palabra de Dios. Si no has tenido acercamiento a ella, nunca has tenido una Biblia en tu mano, yo te invito a adquirir una.
Yo te invito a acercarte a un centro de la palabra, un centro religioso de la palabra, para recibir las enseñanzas de la palabra de Dios, pero sobre todo para que aceptes el plan de salvación que hay en ella, por el cual Jesús vino a esta tierra, vivió, nació, vivió, murió y resucitó. Así que en esta hora, ese plan de Dios que está plasmado en la Escritura y que es el centro de toda ella, es un plan abierto para todo aquel que quiere aceptarlo y que quiere conocerlo. Para eso es necesario recibir a Jesús en el corazón, invitarlo a vivir en nuestra vida y querer conocer quién es Él a través de su palabra. Solamente así conoceremos a Dios enteramente. Permítele al Señor obrar en tu vida hoy, que Él pueda hablarte y ayudarte. Permítele también corregirte, quitar aquellas cosas que son desagradables, que van con el mal y no con el bien, que son injustas, que son malas y que están dañando y adulterando tu vida de hogar, tu vida de familia, tu propia vida, que tus proyectos y planes se han visto truncados porque has elegido malamente. En esta hora la palabra alumbra tu mente, tu corazón y tu vida y te conduce por el camino correcto. Permítele a Dios obrar en ti y hacer un camino sano y darte a ti un alimento perfecto. Léela y serás sabio. Medita en ella y aumenta tu fe. Memorízala y crece en sabiduría y en entendimiento. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra. Yo te invito a orar conmigo en esta hora para recibir a Jesús en tu corazón. A ti que ya conoces la palabra y conoces a Dios, pero quizás te has alejado de la Escritura y no la has vuelto a leer, la tienes por allá en un rincón. Que en esta hora sea tu mover de cambio. Te levantes, ve, búscala, léela. No dejes pasar este día, esta noche, sin meditar en ella, porque ella te hace sabio. Cierra tus ojos y oras conmigo y repite esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, porque necesito recibir y conocer el plan de Dios en mi vida. Necesito recibir a Jesús. Quiero conocerlo. Ayúdame a acercarme a la palabra, la Santa Biblia, a conocerla, a leerla. Permite, Señor, que me pueda acercar a un centro de enseñanza de la palabra, a una iglesia, a la comunidad Osana, Señor, para poder, Señor, recibir y cambiar mi vida, Señor amado. Si me ha apartado, ayúdame a acercarme de nuevo y que esa palabra, esa boca tuya sea en mí, formando mi carácter, modificando y quitando las malas actitudes y colocando en mí el carácter de Cristo con el fruto de la personalidad del Espíritu Santo en mi vida. Hazme una nueva criatura. Perdona todos mis pecados y fallas. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios amado. Amén y amén. Dios te bendiga y espero que este mes haya sido de bendición a través de estos mensajes y en especial en este día puedas tener una Biblia en tu mesa, en tu hogar y poderla aprender y conocer. Dios te bendiga.